Ahora sí. Bueno, les pedí que iniciáramos con dos preguntas para abrir el espacio, que es, ¿qué es un territorio? Y si ustedes se sienten o forman parte de un territorio. ¿Por qué estas preguntas son importantes? Porque cuando nosotros vamos a definir o vamos a abordar el concepto de qué es territorio, usualmente tendemos a tener una sola postura respecto de lo que la misma es, y es de lo que el mismo es, y es el hecho de la ubicación geográfica. Por eso pueden ver, como pusimos en la pieza comunicativa, es cuando usualmente nos citamos en un lugar geográficamente específico en el mapa. Por ello, quería hacer partícipes a ustedes con las respuestas, me permito leerlas, de qué es para ustedes el territorio y si pertenecen o no al mismo. Territorio, lugar o área delimitada bajo la propiedad de una persona, grupo, una organización o una institución. Es el área geográfica que está definida y delimitada, ya sea por características físicas, políticas, culturales. Puede ser un país, una región, una ciudad e incluso un espacio más pequeño como un vecindario. Los territorios pueden ser naturales o creados por el hombre. Es una parte de la nación o una porción terrestre. Un marco geográfico delimitado por una cultura, anomalía natural, estados que generalmente conllevan una identidad o apropiación de sus habitantes. Es un espacio físico sobre el cual se establecen relaciones sociales, culturales, políticas y económicas entre los individuos. Es una construcción social y biocultural en donde los seres humanos junto con la naturaleza interactúan y le dan sentido. Es el espacio de tierra y propio de comunidades que constitucionalmente identifican lo ancestral. Es toda área geográfica que comprende un lugar específico. Es un lugar geográfico en el cual las personas se desarrollan y generan una identidad. Varias de las respuestas que estoy leyendo acá y que hacen parte de las respuestas que ustedes dieron, cada vez suma una más, si se dan cuenta, se sitúan en especial en dos factores. En un factor que tiene que ver con la delimitación geográfica, al afirmar que es una porción de tierra en el globo terráqueo a través de los cuales se da una persona, un grupo, una organización o una institución, pero que además tiene la trazabilidad, la intersección de que convergen muchos aspectos dentro de ese espacio de tierra que tiene que ver, como mencionan en varios de los comentarios acá, por la cultura, por las relaciones con la naturaleza y por un sentido de identidad. Voy a leer acá los últimos, y es lugar, perdón, el territorio es parte o extensión de un asentamiento indígena, un espacio físico en el que habita una comunidad determinada con características específicas. Es parte de una nación, es un territorio, es una porción de tierra con características. Bueno, creo que algunos o piensan igual o le preguntaron a Google. Terreno donde se establece una población, lugar o área delimitada de una zona. Ahora, ¿pertenece o se siente parte de un territorio? Sí, sí, claro, sí. Mi cuerpo es mi primera escala territorial, muy bien los espacios que habito y los cuales les doy significado. Sí, somos parte de un territorio ancestral Guayú que defendemos como acto natural por todo lo que nos ha entregado para el desfile cultural y social. Pertenezco y hago parte del territorio colombiano y del territorio guajiro. Sí, del eje cafetero, sí, me siento parte de un territorio. Como habitante del Estado me considero parte de un territorio, ya que mis costumbres y forma de vivir están arraigadas al territorio en lo económico, social, cultural y político. Realmente no. Ahora, como persona nacida en un país determinado, me siento partícipe de ser del territorio colombiano, más específico de la costa Caribe. Claro que sí, a una ciudad, a un departamento o a un país. ¿Por qué les hice estas preguntas para tener la posibilidad de abordar? Y es que cuando nosotros hablamos de territorio, también tenemos que ver que tenemos al lado otro concepto que es el concepto de comunidad. Pero usualmente cuando definimos el territorio, nos centramos, como les decía, a un espacio geográfico. Sin embargo,
no es, el territorio no aborda solamente lo geográfico en cuestión de tierra, sino también aborda un conjunto de sentidos culturales, históricos, religiosos, sociopolíticos, económicos, y que llevan también un entramado ancestral que desarrollan específicamente la identidad de ese mismo territorio, pero también le dan sentido a otro concepto, que es el concepto de comunidad. ¿Por qué? Porque al hablar de comunidad es cuando situamos, como en esta foto precisamente, a esas personas dentro de ese territorio. Claro, hay muchas veces que esas personas salen de ese territorio, pero parte de su identidad, parte de lo que son, de ese entramado, como decía una de las intervenciones, mi cuerpo es mi primer territorio, se queda con ellos, viaja con ellos. ¿Por qué es importante? Porque cuando abordamos el modelo extractivista y el modelo de desarrollo que trajo la idea de la extracción como una forma productiva que podía resignificar, que podía dar un avance a territorios y comunidades, tenemos que entender que hay un antes y un después del territorio y un antes y un después también de esas comunidades. ¿Esto para qué? Para tener la posibilidad al final de abordar lo que es el enfoque territorial en la política pública. Los conflictos que podemos entender que puedan darse en un territorio tienen en el marco del extractivismo una gran influencia al aumento de los proyectos extractivos, que se representan en tres fases marco, como lo son la ruptura del tejido social, la pérdida de la soberanía comunitaria y el desarraigo. Por eso es importante la pregunta, y es porque, por ejemplo, muchas veces, y aquí quiero que se queden con este concepto bastante marcado, cuando nosotros hablamos de territorios y comunidades extractivistas, debemos saber que hay unas zonas que son zonas de influencia directa o fueron zonas de influencia directa y unas zonas que son o fueron zonas de influencia directa. ¿Esto por qué? Porque hay territorios donde el modelo extractivista identificado, digamos, en la explotación de los hidrocarburos, en la explotación minera y en proyectos eléctricos e hidroeléctricos, tienen un espacio de tierra, de territorio marcado, que es donde nosotros podemos decir, aquí estuvo y aquí llegó el modelo. Claro, eso también tiene un área en clave que creó una economía a raíz del extractivismo que dio esa posibilidad y que da al pensarnos que hay territorios extractivistas donde la influencia fue directa y otros donde la influencia fue directa. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando más adelante nosotros abordemos el tema de la política pública, en el enfoque territorial debemos conocer que en una formulación de propuestas que tenga este enfoque, debemos tener la posibilidad de decir también y de identificar el territorio afectado directo e indirecto. Les voy a poner un ejemplo con los compañeros de Termoguajira que están ubicados en el municipio de Dibuya. El municipio de Dibuya es la zona es el área de influencia directa, ¿sí? Porque allá se ubica la central. Pero los otros municipios, corregimientos y demás de la zona en sí, el departamento de La Guajira, hacen parte también de esa zona indirecta porque es donde precisamente se realizan las actividades que son conexas y relativas a esa labor de la central, que permiten las labores que la misma realiza, que tienen a su vez un entramado de trabajadores directos e indirectos, que se relaciona y tuvo un impacto supremamente grande con las comunidades de esa zona costera y que por ende son territorios que han sido marcados por este modelo extractivista. El extractivismo ha sido
documentado como... Ay, perdón, ¿alguien tiene un micrófono? Ya. Ha sido marcado como un generador de conflictos supremamente alto, en el cual la proporción del aumento de los proyectos extractivistas da lugar a también el aumento de los conflictos. ¿Por qué? Porque ese aumento de los proyectos, tanto en regiones donde convencionalmente, aquí es donde hablamos, por ejemplo, de proyectos de minería artesanal, donde convencionalmente se han extraído bienes de la naturaleza, así como otros donde se ha encontrado que existe el potencial para extraer hidrocarburos, para tener modelos de explotación, ha permitido precisamente tener una extralimitación, es decir, tener la posibilidad de ampliar esas fronteras, de ampliar ese territorio que se entiende como el territorio extractivista, no solo en Colombia, sino precisamente en todo el continente de América Latina. Pusimos 3 elementos que son claves cuando abordamos los conflictos y el extractivismo, y es porque nos pensamos en una ruptura del tejido social, en una pérdida de la soberanía comunitaria y en un desarraigo. ¿Por qué? Porque en Colombia el impulso de políticas mineroenergéticas y agroindustriales dio también la posibilidad a una inversión extranjera supremamente grande, pensada, como ya les he dicho, bajo un modelo de desarrollo que tenía la posibilidad quimera de darle a los territorios y a esas comunidades avances. Sin embargo, no se dieron cuenta, sí se dieron cuenta, o simplemente la misma ansia del poder y del dinero rompió esos tejidos sociales que las comunidades tenían en dichos territorios y dejó de lado esa autonomía, dejó de lado ese desarrollo autónomo y auténtico que las mismas tenían de forma violenta y de forma impuesta, que también hace parte de una responsabilidad estatal porque dio lugar a un modelo geopolítico que le dio la posibilidad a empresas transnacionales, a esa apertura económica que priorizó el modelo sobre el bienestar de las comunidades y sobre el bienestar de los territorios, sin darse cuenta que a largo plazo el medio ambiente y la relación que se tenía en materia de soberanía comunitaria que se tenía sobre ese territorio y que tenían las comunidades iba a ser totalmente disuelto. Para ello se identifican 6 factores como tal de impactos entre el conflicto, entre el extractivismo y los impactos, perdón, que se dan representados en impactos sobre el medio ambiente, el desplazamiento forzado, impactos en territorios indígenas, cambios en los modelos de vida, pérdida de la identidad cultural y violencia y conflicto. Violencia y conflicto en sí es quizás para Colombia el impacto más grande, porque cuando se compara la presencia de proyectos extractivistas de las, digamos, de las 3 distintas ramas, hidrocarburos, carbón y energía, y los factores de violencia, se puede ver como la presencia de grupos armados, incluso estatales, da lugar a un permanente eje generador de todos los anteriores. ¿Por qué? Porque de forma violenta se da el desplazamiento de las comunidades que habitaban, se da el impacto en específico en los territorios indígenas, no solo por desplazamiento, sino por la adopción de nuevas formas a través de las cuales lleven su forma, sus modos de vida. ¿Por qué? Por el hecho del cambio en el territorio de forma ambiental. ¿En qué sentido? En la contaminación del aire, en la contaminación del agua, que ya no permitía a los mismos desarrollar sus modelos autónomos de economía y de desarrollo. Asimismo, la pérdida de la identidad cultural. Por acá
les voy a ampliar un mapita que tenemos. Van a encontrar dos de los sindicatos que nos acompañan hoy. En la parte derecha tenemos el modelo de resistencias al extractivismo y en la parte izquierda, bueno, mi izquierda, no sé, digamos en la pantalla, si también sea a la izquierda, pero bueno, entonces el mapa verde representa las zonas más afectadas por el conflicto y el mapa en color blanco representa las resistencias al extractivismo con algunos casos emblemáticos. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba de nuestro croquis de Colombia, encontramos los municipios con influencia de proyectos que están señalados en la parte gris. Yo sé que quienes se ubican en esas regiones van a tener la posibilidad de encontrarse más fácilmente. Y es donde vemos, por ejemplo, los municipios de zona de influencia, a ver si se puede mirar así mejor, los municipios de influencia con proyectos donde está, por ejemplo, La Guajira, que adicionalmente ha tenido organizaciones raizales, pero también tiene procesos de resistencia. Y es, digamos, de orgullo también para las organizaciones sindicales verse representados en ser esas en ser esas organizaciones que han buscado por defender el territorio, que han buscado por defender los recursos naturales de actores armados ilegales. Acá encontramos, por ejemplo, en La Guajira, a Sintra Carbón, a las comunidades y organizaciones afroindígenas del centro de La Guajira y el Comité de la Defensa del Río Ranchería, Fuerza de Mujeres Guayú. Y a su vez, por ejemplo, en el mapa de conflictos de zonas más afectadas, encontramos acá los grupos. Acá en La Guajira encontramos los distintos grupos, departamentos que denuncian afecciones realizadas por el gobierno y los que han tenido presencia del Clan del Golfo, ELN, EPL y demás. Pasamos acá, donde encontramos a la unión, no sé si se alcanza a ver, vaya. En el meta, donde encontramos a la Unión Sindical Obrera, junto con lo que representa los municipios aledaños, perdón, los departamentos aledaños, y encontramos, por ejemplo, Proyecto Gamalote, comités ambientales, encontramos a la Unión Sindical Obrera, al Comité Ambiental. ¿Por qué? Porque son municipios que también han tenido una zona de influencia de proyectos extractivistas y donde encontramos, por ejemplo, todos los actores armados. Bueno, es que no sé si ustedes lo alcanzan a ver, no sé si me confirman, pero dentro de cada municipio encuentran, por ejemplo, los actores presentes. Reincidencia de las FARC, Clan del Golfo, ELN y demás, que están representados con colores dentro de cada uno de los municipios. Asimismo, por ejemplo, lo que tiene que ver con Córdoba, lo que tiene que ver, que está en la parte de acá, lo que tiene que ver con Córdoba, con Quindío, Risaraldas, acá, en esta parte, Santanderes, lo encuentran acá, y donde vemos, por ejemplo, organizaciones campesinas, organizaciones sociales de Azoúa, Fundesper, que han buscado por defender el territorio. Yo creo que no tienen estos mapas dentro de las lecturas, entonces voy a enviarles las diapositivas. Porque es importante para nosotros que tuviéramos la posibilidad de hacer un panorama respecto de los proyectos extractivistas y a la vez el conflicto, porque es darnos cuenta que zonas donde hay municipios, donde están los municipios de influencia de dichos proyectos, también están, digamos, la mayor parte de los actores armados presentes.
William, sí. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, William. Pienso que es prudente en ese mapa, en el segundo mapa que mostraron, ubicar en el departamento del Cesar el proceso que se vive por, por la entrega de los títulos mineros. Y también ahí se han dado conflictos a nivel poblacional o de comunidades por la actividad extractivista de en la mina Calenturitas. Entonces, noto el departamento del Cesar, el espacio todo en blanco, no hay ninguna señalización de color alguno o alguna indicación que se haya dado una situación cuando es ahí donde funcionan las minas del grupo Glencore, ¿sí? Empezando por la de Prodeco, ¿sí? Y siguen con otras minas que pertenecen al grupo, al grupo Prodeco. Entonces, esa es la sugerencia mía. Gracias, William. Se me olvidó hacer una pequeña aclaración. Este mapa, digamos, es tomado en base a la investigación esta de Censat. Solamente trae algunos casos emblemáticos, entonces, pero el objetivo era tener la posibilidad de comparar. Sin embargo, dentro de las diferentes lecturas tenemos los casos específicos, tanto dentro del módulo como de este mismo documento. Entonces, voy a pasárselos para que tengamos la posibilidad de ahondar más. Este mapa lo diseñaron los compañeros de Censar y tiene, digamos, sí, claro, tiene poca información en relación, por ejemplo, al municipio, al departamento del Cesar, porque no lo traen. Solamente este de conflicto sí los presenta, pero acá no presenta, por ejemplo, cuáles son, cuáles son los proyectos ni los procesos. Tenemos otra mano arriba. Juan Carlos. Sí, buenos días. Un saludo a todos y a todas las presentes. Hola, Juan Dentro Carlos. de una revisión que estuvimos haciendo para el tema del conflicto armado en Colombia y el tema de la violencia, precisamente usted lo decía, que se enmarca dentro del territorio, pero ¿dónde está la esencia o dónde terminamos encontrando de pronto la esencia del problema? En que el territorio, el suelo, la tierra es el elemento primario de mayor valor dentro de todo este proceso. Ahí se encuentra el extractivismo, ahí se puede hacer construcción, se puede hacer agricultura, ganadería, hay establecimiento de grupos de personas que comprenden las comunidades. Y todo esto, tener el control del territorio y de las personas, pues es importante para los actores armados. En última es pues lo que genera el valor económico para ellos. Dentro de todo este proceso se revisaron varios departamentos y como decías tú, se encuentra exactamente calcado el mapa de la violencia con el mapa del extractivismo si se podría prácticamente ubicar las grandes empresas que tienen control sobre este territorio, sumado a que, o sea, si terminamos viendo donde hay grandes empresas, hay actores armados que tienen el control del territorio para poder hacer uso de él indiscriminadamente. Gracias. Así es. Gracias, Juan Carlos. Digamos, también hay muchísimos factores cuando nosotros abordamos el tema del conflicto y abordamos el tema del extractivismo, y es porque, digamos, precisamente la presencia de estos actores armados que llevó consigo el sinnúmero de resultados en torno a la violencia, como el desplazamiento, como la pérdida de la identidad cultural, también se relacionan, por ejemplo, en las formas de gobernabilidad donde encontrábamos territorios antes del extractivismo que eran de sumo pacíficos, de sumo autónomos, pero la llegada precisamente del modelo interrumpió incluso los procesos democráticos
al interior de cada departamento, al interior de cada municipio, donde el alcalde, los concejales, el gobernador del departamento se escogían o se escogen aún con base o con los intereses económicos de estas grandes empresas. ¿Por qué? Porque son esas mismas políticas las que les siguen apoyando y es ese mismo desafío legislativo que les siguió dando la oportunidad, por ejemplo, a que en el municipio había que votar por quien ellos dijeran, y si no, pues el resultado era la muerte, el resultado era el desplazamiento, el resultado era el asedio constante, el resultado eran violaciones, el resultado era básicamente también Véanme mi compadre y por contaminación, por la contaminación precisamente ambiental que se daba en el territorio que lo hacía totalmente inhabitable. En ese marco tenemos, por ejemplo, impactos sobre el medio ambiente. Este mapa es un mapa tomado de Grisul, es una de las lecturas que tenemos también en la plataforma, donde se ven, aquí no se especifican, pero están precisamente enmarcados dentro de nuestro croquis de Colombia, donde se han identificado municipios donde se han identificado específicamente daños al medio ambiente. Cuando nos referimos al medio ambiente, estamos hablando de esos impactos en materia ambiental, en materia que tienen que ver con el aire, que tienen que ver con el suelo, que afectan o afectaron los modelos productivos anteriores al extractivismo. Es decir, modelos, como ustedes mismos mencionaban, donde encontramos que existía la posibilidad de realizar la pesca, existía la posibilidad de cultivar, existía la posibilidad de tener agua para consumo humano, pero que con la llegada y la contaminación precisamente de las empresas del sector del modelo extractivista, secaron los ríos, contaminaron los ríos, y lo mismo afectó el resto de las áreas, porque sin agua, si esa agua está contaminada, no la podemos consumir. Si esa agua está contaminada o ya no tenemos agua, no podemos realizar las actividades agrícolas, lo que implica también un perjuicio muy grande en materia de sanidad, en materia de seguridad social, en materia de salud para la población local. Encontramos, por ejemplo, acá el mapa traía un caso ejemplo, que era la extracción de minerales en el río Luisa, Tolima, Colombia. La extracción de minerales en el río Luisa por parte de diversas empresas ha generado importantes conflictos ambientales. La principal denuncia por la contaminación del río, que ya no permite el consumo humano, no permite el desarrollo de actividades agrícolas o agropecuarias tampoco, y tiene incidencia en la salud de la población. Desplazamiento forzado. En desplazamiento forzado encontramos dos ejemplos, que es empresa surafricana Anglo Gold, cuestionada provincia de Nariño, Colombia. El Instituto Ingeominas concedió una licencia de explotación minera para desarrollar minería de oro a cielo abierto a diversos municipios de la región, donde los habitantes específicamente cuestionaron la presencia de la empresa, cuyas actividades económicas han provocado el desplazamiento de la región. Hay algo con lo que es muy común encontrarse cuando se abordan los mapas respecto de los impactos del modelo extractivista, y es que vamos a encontrar muchas vulneraciones mezcladas. No solamente cuando se da una licencia de explotación minera sin que se cumplan los requisitos, por ejemplo, de consulta previa, se está violando de por sí ya un derecho, que es el derecho constitucional a la consulta de las comunidades, sino también porque cuando ya la concesión se ha dado, cuando ya la licencia se ha otorgado, la misma produce de por sí el impacto en la comunidad, y es la llegada o el inicio de esas actividades produce un desplazamiento en la población, porque efectivamente
ya no es posible por salud convivir en el territorio o ya se da una forma de adaptabilidad en la que a la final, si el mismo territorio no tiene la posibilidad para que la comunidad viva ahí, necesita desplazarse. O otras donde específicamente el conflicto armado llegó a desplazarla, como es el caso, por ejemplo, de muchos sectores bajo el modelo de los hidrocarburos, donde los mapas de exploración dieron lugar a decir, acá hay petróleo, o donde encontraron el primer pozo y empezaron a encontrar distintos yacimientos y dijeron, necesitamos explorar, necesitamos hacerlo. Y entonces, claro, comunidades supremamente apartadas, supremamente vulnerables, ni siquiera en ese momento recibieron la posibilidad de tener una consulta, sino simplemente llegaron, los sacaron de su lugar, los sacaron de su territorio y ante quien otorga la licencia, pues el entendido era presentar acá no habita ninguna comunidad, acá la comunidad o acá la comunidad está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Por eso también se entrelaza con la pérdida de la autonomía política, con la ruptura de esa democracia participativa, porque ya no lo hay, porque la presencia del conflicto armado da lugar a que sean ellos quienes controlen el territorio, tanto desde el hecho de las armas como el hecho estatal de ser ellos quienes participan en la política y quienes tienen el control sobre las decisiones de los municipios y departamentos. Discúlpenme que se va a descargar el computador. Sí. Listo. Y acá hay otro que es el conflicto por las actividades de la canadiense Consigo Frontier en la provincia de Vaupés. Inquio Minas concedió una explotación de oro en Taraira, perdón, un área que ya había sido solicitada y que había sido negada. Hay orden de suspensión de las actividades de esa empresa desde el 2018, que no fue cumplida por los conflictos con los mineros locales y termina dando lugar a un desplazamiento forzado de la población. Otro es el conflicto por extractivismo con impacto en territorios indígenas. Sé que acá la mayoría de ejemplos quizás no tocan a sus territorios, pero también es, digamos, es un mapa o una oportunidad general. Las comunidades indígenas contra la minería ilegal en tierras sagradas. Es importante cuando se aborda, por ejemplo, más específico en los impactos de las comunidades indígenas, tener la posibilidad de pensarse que va mucho más allá de solo hecho del territorio, sino va relacionada con la cosmovisión que las comunidades, los pueblos indígenas y también los pueblos afrodescendientes tienen respecto de su relación con el territorio. De todos son quienes más tienen ese enlace junto con la naturaleza y por eso, digamos, los factores de desplazamiento y los factores de pérdida de la identidad cultural se ven aún más marcados y son aún más dolorosos porque es la ruptura y la pérdida de un saber ancestral, es la ruptura y la pérdida de una identidad incluso racial por el tema de las distintas violaciones que se presentaron y la interrupción que los conflictos, que los actores armados realizaron dentro de estas comunidades. En especial, los territorios indígenas han tenido conflictos tanto por minería ilegal a cielo abierto, a gran escala o a pequeña escala, en donde a la final muchos han decidido simplemente retirarse del territorio e irse, por ejemplo, a la sierra a buscar y a tener la posibilidad de hacer
un nuevo asentamiento, de crear una nueva comunidad y de empezar a volver a moldear lo que es su comunidad, lo que es su territorio indígena. Hay algo particular que hemos encontrado dentro de las investigaciones que hemos realizado, y es que, por ejemplo, dentro de los núcleos productivos, no está, o sea, no es a veces tan común encontrar que compañeros y compañeras trabajadores se sientan identificados con el territorio. Y entonces eso ha sido como una de las grandes, uno de los grandes análisis, pues desde la investigación sociolaboral del modelo extractivista, y es porque, por ejemplo, territorios como Barranca Bermeja, acá en Santander, que se crean, básicamente el municipio se crea alrededor de Barranca. Cuando se encuentra el primer pozo petrolero, se empieza a crear ese territorio, pero todo el territorio empieza a girar en torno a la explotación petrolera. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que quienes ocupan el territorio de Barranca, pues no es precisamente que sean los mismos barranqueños, sino vamos a encontrar personas de todo el territorio. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los compañeros, lo voy a poner, con los compañeros de Cesar o La Guajira, que si bien, por ejemplo, pueden sentirse guajiros porque hacen parte del departamento de La Guajira, digamos, muchas veces encontramos que no, digamos, su raizalidad, no hablo en general, pero su pertenencia, por ejemplo, no forma parte de decir, yo me siento del lugar donde está la zona de influencia directa. Por ejemplo, voy a seguir con Termoguajira. No se sienten parte del municipio de Dibuya, ¿sí? Entonces, es ver cómo también, digamos, a lo largo del tiempo, no es algo de ahora, a lo largo del tiempo se va también perdiendo la cosmovisión. Y en específico, por ejemplo, de los territorios indígenas, es perder la posibilidad de saber, digamos, si ancestralmente fueron o no fueron parte de esa comunidad, porque a la final el mismo desplazamiento, el mismo despliegue o el mismo reasentamiento de esas comunidades debido al conflicto armado dio lugar a perder también esa línea ancestral, esa línea que les representaba, y que ahora, por ejemplo, muchos pueden decir, sí, mis abuelos, mis bisabuelos o nosotros somos descendientes indígenas, pero pues a la final no hace parte de ese sentir marcado de pertenecer o de sentirse. Y es algo también, por eso les preguntaba al inicio si se sienten parte de un territorio, porque muchas veces cuando nuestro lugar de trabajo no es el mismo lugar del que provenimos, hay muchas veces que puede darse que adoptamos precisamente que somos o hacemos parte de un territorio, por ejemplo, del territorio representado en el municipio del que nacimos, pero también mezclamos con el territorio donde hemos desarrollado nuestra vida. En muchos casos, cuando hemos trabajado 10, 20, 30 años en un lugar de trabajo, en el mismo lugar de trabajo, muy posiblemente sí adoptamos o llegamos a sentirnos parte. ¿Y por qué es importante si uno dice o se representa en que soy parte o hago parte o me siento parte o no me siento parte? Es porque ahí también se ve mezclado el hecho de cómo estoy incidiendo y cómo estoy haciendo, ¿alguien tiene una mano levantada? Cómo estoy incidiendo y cómo estoy haciendo parte de la formulación de políticas, programas, cuánto me interesa el territorio en el que estoy. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner a nivel de las organizaciones sindicales. Encontramos organizaciones sindicales que muy posiblemente no tienen nada, o sea, no tienen un sentido de pertenencia con la comunidad. Es decir, no procuran por la comunidad dentro de sus convenciones colectivas, digamos, no es de interés mirar el tema comunitario, pero a la vez
digamos, tampoco ni siquiera realizar el seguimiento, por ejemplo, de las políticas de responsabilidad social empresarial de las empresas, como también encontramos organizaciones sindicales a las que el asunto les es extremadamente importante, porque su organización sindical forma parte de ese territorio, se sienten dueños de ese territorio e inciden activamente en el territorio. Ah, ya sé que tenemos, es un comentario. ¿Sí me están escuchando? Sí, claro, Catalina. Sí, perfectamente, Catalina, Ah, ok. perfectamente. Es que la señal intermitente, perdón. Ya. Entonces, por eso les decía, a veces, y más, por ejemplo, en el sentirse, en el sentir indígena o en el sentir afro, que son en sí los dos actores más golpeados por la violencia, junto con las comunidades campesinas, más golpeados, más golpeados en el tema de desplazamiento y en el tema de la pérdida de la identidad cultural, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, que ahorita no podemos decir que adicional, por ejemplo, a las asociaciones que se crean bajo el lema, bajo la bandera de territorio indígena, encontremos otros defensores para esas comunidades dentro del territorio, porque muchas veces encontramos el relato cuando abordamos el tema extractivista en que los indígenas, pues ellos se defienden, la comunidad indígena tiene su propia organización y participa en las consultas, tiene sus medios, tiene su apoyo legislativo y demás, pero adicional, no, digamos, el resto de la población no quiere participar o no quiere incluir, cuando muy posiblemente pasa que se ha olvidado que esa es, en ese territorio, la línea genealógica. ¿Alguien tiene, William, tienes la mano arriba? ¿William? No. Profe, disculpe que la... Sí. No te escucho, William, perdón. Creo que es tu internet. ¿Puedes escribirla, por favor? Listo, profe. Ah, no, ya. Ahora sí, creo que ya llegó la señal. Bueno. Pues por este lado te escuchamos bien, no sé en otra región. Sí, sigue, William. Bueno. Acá no se escucha, Cata. No, yo tampoco le escucho. William, si puedes, nos dejas el aporte en los comentarios. Realmente sus aportes son muy valiosos. También es una reflexión, no solo en este momento al abordar el extractivismo y los impactos, sino al tener la posibilidad de mirar ahora si pertenecemos o no a un territorio, si nos sentimos parte o no de un territorio, cómo estamos siendo, ya conociendo la historia, cómo estamos siendo incidentes, participamos o no participamos en las discusiones o en lo que pasa en ese lugar que consideramos parte de nosotros. Tenemos también extractivismo y modos de vida, pueblos afrodescendientes. Aquí encontramos la disputa contra Anglo Gold y contra Continental Gold en Chocó y en el Cauca. Como les mencionaba, en base a las distintas investigaciones realizadas en materia de conflicto por el extractivismo, son tres
los actores más violentados en torno al modelo, que son las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes y las comunidades campesinas, quienes han perdido sus modos de vida, han perdido su identidad cultural. ¿Y es por qué? Porque se han opuesto a proyectos de exploración, bien sea minera, bien sea hidrocarburos, o a la imposición de las centrales hidroeléctricas, donde básicamente la mayoría han terminado o perdiendo la vida o siendo desplazados o perdiendo por desinformación la pelea frente a las consultas previas, por no ser debidamente reconocidos precisamente como ese actor importante para el patrimonio, para la identidad cultural del país. Tenemos el caso, acá les voy a leer: la explotación de oro provocó expulsiones y cambios en los hábitos tradicionales de las comunidades afrodescendientes, generando una fuerte oposición a la minería. A pesar de la criminalización agravada por la presencia del narcotráfico y de los grupos paramilitares, estos lograron la suspensión de las licencias de explotación hasta la realización de las consultas previas para las comunidades afectadas. Yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes hace parte de una comunidad indígena, un pueblo afrodescendiente, una comunidad campesina, y ha participado en un proceso de consulta previa? ¿Alguno? ¿No? No, señora. Juan Carlos Solano. Hola, Juan Carlos. Bueno, yo directamente no pertenezco a ninguna comunidad indígena, pero mi pareja con la cual convivo sí. Y desafortunadamente el manejo que se le da a las consultas previas por parte de las empresas deja mucho que desear. La consulta previa es ofrecerle a las comunidades algún tipo de incentivo, llevarlos a una cena, a una charla, una reunión informal donde se le brinda una serie de informaciones que realmente desvían la atención de las personas. Y pues siento que falta en este tipo de procesos que haya un apoyo a las comunidades para que ellos realmente sientan y tengan claro cuáles son las afectaciones, porque como usted lo dice, hay comunidades que están aisladas, que no tienen la capacidad para revisar los temas, la literatura con respecto a las problemáticas que se pueden suscitar con implementación de un fracking o una exploración, una explotación. En este caso, pues, las consultas fueron sobre la instalación de una antena de comunicaciones de celular, y la otra, el paso de unas vías de transmisión eléctrica a través de un resguardo indígena. Y pues todas siento que se manejan de la misma forma. No hay esa posibilidad de que las comunidades tengan los elementos de juicio suficientes. Con el apoyo de algunas, no todos tienen la posibilidad que han tenido los indígenas aquí en La Guajira de contar con CENSAT, de contar con otras entidades que hacen apoyo a las comunidades. Gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Por qué es importante precisamente este tema? El tema de las consultas. Pasa algo que usualmente se repite, no solamente con estas comunidades, sino precisamente con nosotros mismos, quienes constituimos o hacemos parte de un territorio o participamos en un espacio de discusión. Y es que para que la consulta previa sea debidamente realizada, sea garantista en el sentido de los derechos humanos, implica un conocimiento de la información muy grande. Implica una bandera desde el diálogo social
pero implica que ese diálogo social tiene que estar marcado por la posibilidad de conocer todas las aristas. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando el modelo extractivista llegó, pues para cumplimiento del requisito de ley, como bien mencionaba Juan Carlos, se realiza la consulta previa, ¿sí? Una reunión bonita con un almuerzo rico o no tan rico, o con una llegada de actores armados a decir esto es lo que vamos a realizar y se atienen, se van, si no, aténganse a las consecuencias en torno a perder su vida y su familia. Pero ahora, digamos, como ustedes saben, hay la habilidad para adaptarse incluso a esos modelos. Ha pasado, por ejemplo, que cuando hablamos del posicionamiento de nuevos proyectos, ahora ya no extractivista, sino de economías limpias, de producción de energías renovables, no, y pasa igualmente. Se intentan poner en la mesa estos modelos a través de los cuales se están repitiendo distintas oportunidades para la violencia, en este caso a través de la información, en este caso a través de la desinformación. ¿Por qué? La información precisamente porque la información que se otorga es falsa. La información que se le otorga a la comunidad, al territorio donde el proyecto vaya a realizarse es totalmente falsa. Lo mismo, por ejemplo, puede pasarle a las organizaciones sindicales, porque es llegar y es vender un proyecto, ¿sí? Pero quien recibe ese proyecto, quien hace parte de la consulta previa, muchas veces no tiene los elementos de carácter informativo para conocer, pero también el conocimiento, porque son cosas supremamente técnicas en las que no se puede llegar a medir bajo el ojo normal, sin un análisis técnico es la palabra, sin un análisis tecnológico también, sin un análisis económico de la implicación desde distintos factores que un proyecto así tendría. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una experiencia. Cuando nosotros hicimos un seminario de transición hace como 2, 3 años en La Guajira y estaban empezando a hablar de transición energética, preguntamos si las personas sabían qué era la transición y si querían la transición. Entonces recuerdo mucho que varias mujeres de la región en sus intervenciones, ellas decían, tú no me puedes preguntar a mí si quiero o no quiero la transición, porque donde yo vivo ya hay transición, ya hay desplazamiento para la ubicación de paneles solares, ya hay desplazamiento para la ubicación de la producción de energías eólicas. Entonces, no me preguntes si quiero, porque yo no tuve la posibilidad de decir si quería o no. Y pasa igual, aquí vinieron, socializaron un proyecto, pero pues a la final uno no tiene cómo decir sí o no, porque no conocen, porque lo que venden pues es atractivo, porque van a ofrecer trabajo, van a ofrecer un mínimo de garantías. Claro, lo que pasa es que precisamente ese mínimo, o sea, ese brochure, ese paquete de garantías que se tiene o se ofrece, no implica, puede ser incluso unos beneficios que no representan ni el 1% de todo lo que ellos pueden ganar o de en manos de quién queda lo que un proyecto así o una posibilidad así produce. Entonces, también estamos viendo cómo este extractivismo, o sea, ese modelo de extractivismo puede llegar, esas implicaciones del modelo extractivista pueden llegar a repetirse ahora que hablamos de transición. Y por eso es muy importante, por ejemplo, siempre tener la posibilidad de acogerse a organizaciones que tengan la posibilidad de apoyar de nivel técnico, de nivel académico, los distintos procesos. Por ejemplo, con defensores de derechos humanos, con defensores del derecho a la tierra, como lo son las universidades, los grupos de investigación de las universidades, que tienen la potencialidad de aportar en todas las áreas, ambiental, antropológica, jurídicamente, a los distintos procesos. Por eso las alianzas que se lleguen a tejer entre las comunidades, entre los territorios,
y distintos actores que aporten al proceso es muy importante. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien quiere participar en esa parte? Tengo 2 micrófonos abiertos, pero no sé si van a intervenir. Bueno, entonces sigamos. Por eso, cuando abordamos el tema del desarrollo y del territorio, hablamos de un antes, de un después y de una hora. Hablamos de un antes, de un lugar que albergaba relaciones entramadas entre un territorio, entre esa comunidad, entre la visión, su propia visión del desarrollo, su propio proyecto de vida productivo, su propio proyecto de actividades, la forma en la que idealizaba su vida, que está entramada por costumbres, por culturas, por ocio, por diversión, por el hecho de tener la posibilidad, como hemos encontrado en distintos relatos, de decir, para mí el río lo era todo, como dicen algunas comunidades, como dicen las comunidades cerca al río Ranchería. El río era lo que expresaba lo que yo soy. El río, el escucharle, era eso que a mí me representaba, era eso que yo podía ver y podía sentir agradecida la gracia de mi existencia. Pero adicional, por ejemplo, cuando decía, yo desde que crecí rodeado del verde naturaleza, crecí rodeado de esa fauna y esa flora que me acogió, y que ahora precisamente por el motivo extractivista ya no está, ¿sí? Y ya no hay forma quizás de recuperarlo. Por eso es que el después también es muy importante, porque es la representación de un nuevo modelo de civilización que tuvo unos impactos que muy posiblemente ya no sean recuperables, sobre el tejido social, sobre la soberanía comunitaria, pero sobre los cuales quizás en algunos sí, en otros no, haya la posibilidad de crear una hora que se ve representado en un nuevo modelo de desarrollo. ¿Por qué? Yo sé que algunas personas puede ser que compartan o no compartan la tesis o el argumento de que el modelo extractivista no trajo desarrollo. Otros, como los defensores, muchas veces pueden afirmar que el modelo extractivista no trajo desarrollo para las regiones donde el modelo se asentó, ¿sí? Porque, por ejemplo, a nivel país, muchas personas pueden decir, claro, dio la posibilidad de crecer como país económicamente. La cosa es que donde el modelo estuvo, no hubo desarrollo. Y es, por ejemplo, por eso que encontramos que el índice de necesidades básicas insatisfechas en los diferentes municipios, por ejemplo, con mayor presencia del modelo, como los departamentos de La Guajira y los departamentos del Cesar, presentan un índice de necesidades básicas insatisfechas que está sobre el 50, 55, 60, 62%. Lo que representó ¿qué? Lo que representa o da lugar a concluir que precisamente esos lugares donde mayor presencia tuvo este modelo son lugares donde específicamente, por ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas da para decir, la población, el 55% de la población no cuenta con una vivienda en condiciones dignas, no cuenta con la posibilidad ni siquiera de un desaguo, donde el núcleo familiar está dependiendo de una sola persona que trabaja, o en el núcleo, digamos, más de 4 personas están desempleadas, donde del 55% de la población encontramos que los niños no tienen grado de escolaridad y no tienen tampoco la posibilidad de escolarizarse
al menos entre los 6 y los 12 años. Y en especial donde no encontramos presencia de ningún elemento respecto de la atención en salud, que también es supremamente grave, porque al ser condiciones tan insalubres, evidentemente el número de enfermedades es más alto porque no hay ni siquiera esas condiciones, por ejemplo, para tener el desagüe. Y es ver cómo entonces creamos una hora, porque no es decir, sí, es lo que tenemos ahora, condiciones con un índice tan bajo, pero es intentar identificar qué podemos hacer ahora. Yo sé que, digamos, me acabo de acordar de algo. Sé que quizás no lo han visto porque está en el módulo 7 y creo que aún no lo han desarrollado, pero es pensarse, por ejemplo, que esas zonas de influencia directa o indirecta donde el modelo extractivista ha estado, tanto en hidrocarburos como en el sector eléctrico y como en el sector minero, representan, por ejemplo, en Colombia no tenemos un término para esas comunidades o para esos territorios. Decimos o adoptamos el término territorios extractivistas, ¿sí? O territorios donde ha estado la presencia del modelo extractivista. En otros países, por ejemplo, como Chile, lo llaman zonas de sacrificio. ¿Qué son esas zonas de sacrificio? Son esas zonas donde donde el modelo se dio, donde hay impactos significativos o no tan significativos, pero donde encontramos cualquiera de estos tres elementos respecto de un territorio con presencia con presencia del modelo extractivista. Hay otros países, por ejemplo, como Alemania y Polonia, que lo llaman zonas post-extractivistas. ¿Por qué? Porque como ya empiezan a avanzarse en una transición o porque ya han surtido procesos de transición, entonces esos territorios donde estuvo o está el extractivismo aún, se empiezan a llamar zonas post-extractivistas. Para el caso, por ejemplo, de Colombia, el sector carbón, el Plan Nacional de Desarrollo presentado el año pasado tiene un artículo, el artículo 213, que aborda el tema de los distritos mineros especiales. Ahí tienen de tarea que lo busquen y igual lo van a encontrar en el módulo 7. Pero es entender, por ejemplo, que ya estamos hablando de distritos mineros especiales. Y cuando uno lee, ahorita se cursa el proyecto de ley, se está discutiendo el decreto reglamentario, perdón, es entender qué va a constituir un distrito minero especial, quiénes hacen parte del distrito minero especial, y cuando nos damos cuenta quiénes hacen parte de los distritos mineros especiales, estamos hablando de territorios, zonas geográficamente ubicadas que tienen relaciones con la comunidad y con el medio ambiente y con la cosmovisión con las distintas cosmovisiones, donde ya va a empezar a prohibirse la minería, donde ya vamos a empezar a adoptar nuevas formas de reconversión productiva en los territorios y donde entonces ya dejamos de llamarnos territorios extractivistas o territorios con presencia extractivistas, para en el caso, por ejemplo, del carbón, pasar a llamarnos zonas o distritos mineros especiales. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos a ser distritos mineros especiales? Asistan a la próxima clase, porque el profe de la próxima clase les va a explicar todo ese tema de la política pública. Juan Carlos, tienes la mano arriba. Ay, Carlos, ¿vas a hablar? Tienen el micrófono abierto. No, señorita, disculpe. Ah, ok. Bueno. Por eso vemos representado en una hora en cómo vamos a crear un nuevo modelo de desarrollo, ¿sí? Cómo se está pensando ese nuevo modelo de desarrollo respecto de una transición que se ajuste. Entonces, ¿por qué hablamos de un enfoque territorial? Hablamos de un enfoque donde se ve, donde se reconoce
que el modelo trajo imposición, trajo violencia, conllevó unos impactos que son la ruptura de las formas propias de las comunidades y por eso debe volcarse a lo territorial, es decir, a encontrar respuestas en quienes las tienen. ¿Y quienes las tienen, quiénes son? Quienes conocen el territorio. ¿Cuál es esa razón? La razón es entender que el diseño de estrategias para desarrollo económico, un nuevo modelo de desarrollo, ¿sí? Un desarrollo, como lo vieron en los módulos, un desarrollo sostenible, es un desarrollo que tiene la posibilidad de crecer en lo económico, teniendo la posibilidad de convivir con lo ambiental, con lo comunitario, que tiene la posibilidad de convivir pacíficamente, sin imponer, sin crear nuevas formas de violencia. Y en este caso implica llevar esas relaciones que ya tiene el territorio buscando posibilidades de desarrollo. En este caso, pues desarrollo económico. Para ello, pues se necesita, vuelvo y lo digo, mirar en quienes saben. ¿Por qué? Porque a razón de ser de lo que nosotros planteamos desde el Centro de Investigación para la Transición Justa, no se pueden crear políticas desde el centro. Se deben crear políticas desde los territorios, porque nadie más que quien hace parte de un territorio sabe cómo puede el mismo desarrollarse. Además, porque si nosotros nos pensamos que había antes del extractivismo, igualmente había una forma de desarrollo. Claro, una forma de desarrollo auténtico y autónomo, creado por los habitantes, por los pobladores. Vuelvo y pongo el caso de Barrancabermeja, que tenía una vocación agrícola y tenía una vocación pesquera, que evidentemente en el marco, por ejemplo, de la creación y de la imposición también de este modelo en torno al hidrocarburo, se perdió absolutamente todo, porque ya no hay lugar para sembrar, porque la tierra ya no lo da, no hay lugar por la contaminación del río Magdalena para pescar. Entonces, bueno, si en ese panorama ya no se puede volver a lo anterior, a esa vocación de la región, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a impulsar? Desarrollo, pero también, evidentemente, buscando sanar otras brechas, como por ejemplo, temas de soberanía, temas de sostenibilidad energética. Para eso, antes de ya pasar ahora a la determinación de las potencialidades y cómo podemos aplicar ahora en esa política pública. Bien, voy a cerrar ahí el micrófono. Vamos a ver un video. No sé si ahí lo ven bien. ¿Y lo escuchan? ¿Sí o no? ¿Me confirman? No se escucha, Cata. No se oye, Cata. Ay, caramba. Espérenme. Voy a dejar de presentar. Vuelvo a presentar. Eso. Comparte. Vamos a ver. ¿Sí se escucha? No, señora. No estás compartiendo, Cata. No, señora. Ya, ahora sí. Ya, a ver. No se ve, no se escucha. ¿No sonó tampoco? Sí, No ahí tiene sí. volumen. ¿Ahí ya sonó? Sí, correcto, ya sonó ahí. Ah, ok. Bueno. No. El sur del Tolima atraviesa una gran amenaza.
El proyecto del bloque petrolero BSM-36 de la empresa Parex Resources pretende realizar exploración sísmica en 3D que generará graves afectaciones a los ecosistemas del sur del Tolima y el acceso al agua de las comunidades de Natagaima, Prado y Collaima. La comunidad del resguardo indígena de Palma Alta en Natagaima se opone a este proyecto y plantea alternativas económicas desde la producción de energía alternativa para sus proyectos productivos. Somos de las comunidades beneficiadas dentro de lo que ha sido el proyecto de paneles solares, enfocado a 3 actividades productivas que nacen de las actividades y prácticas productivas propias de nuestra comunidad. Dentro de esas actividades productivas tenemos lo que es la producción y reproducción de ovinos. De allí el enlace con el proyecto es un sistema de bombeo que se sostiene dentro del proyecto a partir del aprovechamiento de la energía renovable. También lo que son la incubación de huevos criollos y la elaboración de concentrados con productos que son potenciales dentro de la comunidad y su actividad agrícola. Igualmente tenemos que decir de que se enmarca desde posibilidades de generar alternativas para la transformación de materias primas que salen de nuestros huertos para los procesos de soberanía alimentaria o autosostenimiento alimentario. En este sentido es una apuesta en contra de los proyectos extractivistas que están dados dentro del territorio o que están programados dentro del territorio y una posibilidad de resistir y empoderarnos de cada uno de nuestras posibilidades de vida que tenemos para el buen vivir. Bueno. ¿Sí alcanzaron a escuchar? Sí, de acuerdo, se escuchó clara el audio. Bueno, esa, digamos, es una de las, digamos, es un pequeño ejemplo que queríamos tener la posibilidad de compartir con ustedes. Dentro de la página, pues también de Censat van a encontrar muchas otras iniciativas en las que precisamente se busca abordar el tema de la transición, tanto en la generación de nuevas energías, pero también en la generación de nuevas formas productivas. Ay, no. ¿Quién está? Perdón. No. Ya. Alguien estaba compartiendo. Dalmiro, ¿estás compartiendo pantalla, porfa? Ya, listo. Perfecto. Bueno, como les decía, es la posibilidad de mirar cómo avanzamos en nuestros territorios, cómo estamos dándole una nueva cara al territorio de cara a lo que se puede dar en torno a la transición energética a través de proyectos así, a través de pensarnos y volver a mirar cómo podemos generar proyectos, cómo podemos avanzar determinando las potencialidades del territorio. Entonces, el primero, por eso el título es Lisnet, sí. Tienes la mano arriba. Les pido por favor mantengan los micrófonos silenciados. Puedo pensar que van a participar. Me encanta que participen. Bueno, como les decía, es
primero, mirar o determinar las potencialidades de un territorio, las potencialidades de desarrollo de un territorio. Entonces, algunos han manifestado, por ejemplo, los anteriores que tenemos acá es una recopilación de algunas propuestas que han sido formuladas desde los territorios y desde los distintos diálogos que se han dado en el marco, pues, de las diferentes investigaciones. Cuando hablamos de la determinación de las potencialidades de un territorio, hablamos de mirar con qué recursos tenemos y cómo podemos abordar. Acá hay una propuesta, recursos hídricos para el tema de hidroeléctricas, transporte y piscicultura. Evidentemente, en materia ambiental, muchas personas no están de acuerdo con el tema de las hidroeléctricas. Sin embargo, por otra parte, quería exponerles que está también la postura para el tema de sostenibilidad energética, en el que se recoge, o sea, la pongo ahí porque ha sido en especial una propuesta que ha salido del sindicato del sector eléctrico para abordar el tema de sostenibilidad energética. Claro, desde que haya un consumo responsable, esa siempre debe ser la bandera. Sin embargo, también sabemos que las hidroeléctricas traen consigo un modelo impositivo también de violencia, un modelo de desplazamiento y en especial una pérdida de las formas autónomas del desarrollo de las comunidades. Allí también está la ubicación geográfica que permite un intercambio cultural, presente bellezas naturales y buenas condiciones para el desarrollo turístico. Les voy a poner algunos ejemplos. Paipa y termotasajero. Termopaipa y termotasajero. Al hacer un estudio respecto a estas dos centrales eléctricas, pudimos encontrar que, digamos, a la par con que tienen el modelo extractivista, tienen en común dos renglones económicos que están presentes, como lo son el turismo y como lo son el agro. Entonces, es tener la posibilidad de pensarse en el territorio por ubicación geográfica, por paisajismo, por viabilidad económica. ¿Qué otra cosa se puede desarrollar? ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Cómo impulsamos el municipio? ¿Cómo impulsamos un departamento a través de esas potencialidades, pensándolas en la ubicación geográfica? Colombia es un país rico en paisajes, es un país rico en biodiversidad y es un país que se puede específicamente impulsar a través del turismo en muchas regiones. Claro, un turismo sostenible. No hablamos tampoco de un turismo en el que esperamos precisamente esas bellezas y esas buenas condiciones que tenemos vengan a ser dañadas. El otro es la producción de una buena variedad de productos importantes para la alimentación a la población. Es volcarnos a la sostenibilidad alimentaria, es volcarnos a tener la posibilidad de recuperar incluso ese saber ancestral de la cocina en el que vamos a también tener la posibilidad de desarrollar nuevos modelos, de recuperar esos productos importantes para la alimentación que evidentemente han sido cambiados a través del modelo, pero también a través de un modelo de consumo supremamente dañino, y pensarnos en un modelo más sano, más comunitario, un modelo incluso donde tengamos la posibilidad de producir y de consumir aquello que es producido, de eliminar también las barreras, por ejemplo, de que aquello del campo llegue a la ciudad, pero llegue sin esa cantidad de intermediarios, donde también tengamos la posibilidad de abordar el tema de infraestructura vial para que esos productos lleguen a consumidores. Aquí es donde hablamos volcarnos hacia las economías comunitarias, que es mirar el antes y el después de la llegada del sector extractivista y mirar a qué podemos volver, mirar qué sectores podemos salvar, mirar también cómo podemos aprender de los primeros pobladores que estuvieron allí, cómo hacían, cómo se mantenían, cuál era esa riqueza en ese momento y cómo también podemos recuperar ese saber, cómo podemos recuperar esa producción alimentaria
para la población en aquellos territorios, claro, donde aún exista esa posibilidad. Porque como les he mencionado, hay territorios donde específicamente el daño ambiental, la huella ambiental es demasiado grande, que ya no permite cultivar, no permite pescar, ya no permite, incluso ya no se dan los frutos que antes se daban en ese municipio, en ese corregimiento, en esa vereda. Tenemos una... Allá. Otro, reconocer la vocación de las regiones. Como les mencionaba, es un fortalecimiento es un fortalecimiento de renglones ya existentes. ¿Cómo se hace esto? A través de la educación. Es muy, pero muy importante tener la posibilidad de abordar este desafío, porque la transición energética es en sí también un desafío, de apoyar el desarrollo económico, volcarnos a qué? Vamos a aprender, si hay potencialidades, por ejemplo, de generación propia a través de energía por paneles, a través de generación propia o de biocombustibles, a través de aprender de lo que implican las fuentes no renovables, fuentes no convencionales de energía. Es tener la posibilidad de abordarlas, de traerlas al territorio, como lo vimos en el video. Yo recuerdo durante los diálogos nacionales, aquí en Santander, un estudiante de colegio, yo calculo la niña no tenía más de 12, 14 años, y ella llega y durante los diálogos nacionales y dice que en el colegio de ellos se han pensado ya el tema de la transición y llevan, no sé, llevaban como aproximadamente 6 meses aprendiendo todo el tema de generación de energía y que, por ejemplo, habían tenido ya la posibilidad de explorar, de propiciar espacios para la generación de energía solar, claro, a través de reunir recursos, a través de verse apoyados para dicho emprendimiento, pero que, por ejemplo, ya los estudiantes alimentaban cosas como los ventiladores, los celulares, o tenían la posibilidad de dotar con luz a algunos de los salones del colegio a través de los paneles que los mismos estudiantes habían tenido la posibilidad de aprender a construir y aprender a instalar. Entonces, por eso también es importante, sé que esto es más quizás de nivel técnico que lo que estoy tocando en este momento, pero lo tienen en el módulo 7, que es sobre los minerales necesarios para la transición energética. Es un documento que aborda cuáles son los minerales estratégicos que se dan, por ejemplo, para la producción de esas energías que consideramos fuentes de energía no convencionales, y la invitación pues es a ustedes que conocen, que saben, que viven en esos territorios, tengan la posibilidad de mirar esa viabilidad, por ejemplo, dentro de las regiones en las que están. A su vez, el desarrollo de estrategias productivas para la generación de energías limpias y energías renovables. Esto siempre debe ir, evidentemente, es más que un proyecto personal, es un proyecto comunitario donde se pueda dar la gestión, la implementación, el diseño, la obra de las mismas comunidades en torno, por ejemplo, a lograr tener energía, a lograr esa generación de energías, no solo porque sean limpias y renovables, sino a disminuir precisamente esa brecha de que tengamos las comunidades, evidentemente las más apartadas, tengan la posibilidad de tener o de nutrirse de ella. En el último documento, el documento resumen, tienen como un listado, yo creo que hay unas 30, 40 propuestas en las que se aborda el enfoque. Pero en especial voy a terminar como en esta parte porque los últimos 20 minutos los queremos tener para debate con ustedes. Y es entender que la importancia del enfoque territorial recae en la resignificación de lo que somos y lo que representamos en el territorio. ¿Sí? Si usted no se siente parte de ningún territorio, entonces entienda
el hecho de sentirse territorio como Colombia, entonces se entienda el hecho de sentirse parte de esa identidad cultural. Ustedes lo dijeron. Yo nací acá y por ende me siento colombiano, o más específicamente me siento del Pacífico, me siento del Caribe, me siento santanderiano, me siento norte santanderiano. Y es entender que evidentemente para esto que somos y para la convivencia, para la vida en sí misma, hay detrás un modelo de desarrollo. Claro, un modelo de desarrollo que entiende que existen las clases sociales, que entiende que existen diversas formas a través de las cuales los alimentos, a través de las cuales la energía, a través de todo lo que nos permite comodidades o no comodidades llega, pero que tenemos que generar entre todos estrategias para que ese desarrollo vuelva a ser autónomo y sostenible, en especial en esos territorios que están marcados por la transición y que vienen a estar marcados, que están marcados por el modelo extractivista y que vienen a estar marcados por la transición. ¿Por qué? Porque solo quienes están en los territorios conocen de primera mano esos retos y deben ser también los primeros beneficiarios en materia de los frutos que la transición energética pueda tener. Yo había construido estas preguntas para un panel de expertos y como evidentemente ustedes ya realizaron el módulo 3, queríamos como equipo, tanto de la UIS como la corporación, que ustedes tuvieran la posibilidad de abordar estas 3 preguntas participando en dar ideas. Sé que también lo hicieron en el foro, pero es ya después de la clase mirar si existe la posibilidad de generar una economía comunitaria, de generar esa economía nueva para un territorio. Por ejemplo, si nos pensamos en un antes y un después del modelo. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es para ustedes el antes y el después de la llegada? La primera. La segunda, ¿qué alternativas de desarrollo pueden establecerse? Esa fue la pregunta del foro. ¿Y qué iniciativas debería contener una política pública bajo los elementos de reivindicación de los territorios explotados y una puesta en marcha para una transición justa? Entonces, igualmente voy a dejar acá las preguntas, pero pues primero quiero preguntarles si alguien tiene alguna pregunta respecto de los temas estudiados en la clase de hoy o algún aporte. Buenos días. Hola. Cata, yo tengo, bueno, es más que una pregunta, es como una preocupación, una inquietud que me queda con el tema cuando tú te referías a que, por ejemplo, yo vivo en La Guajira y pues uno ve con tristeza que sí, ese tema de las regalías, del carbón, que el gas, y uno ve que todavía a estas alturas de la vida tenemos problemas con el agua. En el sector donde yo vivo, el agua nada más se ve una sola vez a la semana. Y, o sea, pasaron más de 30 años de regalías, de dineros, y las obras no mejoraron ni fueron direccionadas, como tú decías, a las comunidades, a mejorar las condiciones, ni siquiera en la misma capital que es Riohacha, nosotros vemos que el florecimiento de toda esa industria. Entonces, con preocupación, pues yo digo, ajá, en 30 años no vimos nada. Decidieron llevarse las regalías para manejarlas en el interior del país porque eran mejores, menos corruptos que nosotros, por decirlo así, pero a la larga tampoco se ve nada. Y estamos en una transición que, como decías también, como dijo el compañero, en algunas comunidades no fue consultada, solo fue impuesta. Ya esto es un tema que muchos, ya uno lo escucha en el ambiente y la gente como que se está concientizando, pues que sí, que esto se va a acabar. Pero vamos a seguir quizás peor porque antes de esto, La Guajira brillaba porque éramos ganaderos, porque teníamos el tema de la agricultura, y ahora que
ni agricultura, desplazamientos, el sector que quedó totalmente, bueno, ellos dicen que recuperado, pero realmente esa tierra nunca se vuelve a recuperar ni va a volver a ser productiva como lo fue en su momento. Entonces, ¿con qué quedamos nosotros? Una mano adelante y otra atrás, como decimos aquí simbólicamente para decir que sin nada. Entonces es más la preocupación de que, oye, es delicada la situación porque tanto tiempo y tanta indiferencia y seguimos igual o quizás peor, porque antes de esto teníamos algo, pero ahora que se va el carbón, ya no tenemos ni lo que teníamos, ni el carbón, ni nada. Era esa de pronto mi inquietud, mi preocupación. Gracias. Gracias, Fausti. Voy a darle la mano a otra participación y digamos, hago como las uno. Juan Carlos y Sol. Ok, muchas gracias. Como estaba antes La Guajira, ya hicimos pues un contexto de que éramos una región agrícola y ganadera. Vivíamos del contrabando, hemos pasado por muchas etapas donde las hemos podido superar, muchas bonanzas. ¿Cómo veo yo a futuro? Deslindándonos del tema de el extractivismo del carbón y la economía de enclave. Primero que todo, el gobierno nacional debe hacer una serie de políticas que incentiven a empresas, nuevas empresas nacionales, a que utilicemos la mano de obra. Ya sabemos que el pueblo guajiro es un pueblo pujante, es un pueblo inteligente, que ha sacado una multinacional adelante y por mano de obra calificada no es. Necesitamos las políticas para que se puedan establecer estas nuevas empresas con unas condiciones especiales, no sé si de zona franca o de algún tipo de beneficio. Tenemos la posibilidad de energía, pero hasta ahora no se ha hablado de la posibilidad de una energía social que entre a dar el impulso a las empresas que se establezcan aquí, incluso no solo a las empresas grandes, sino a las microempresas y a la economía informal de los particulares. Encontramos que muchas de las cuestiones que en este momento están dañando el emprendimiento es precisamente los altos costos de la energía. Entonces tenemos potencial, tenemos vecindad con las islas del Mar Caribe, tenemos la posibilidad de comercio con Venezuela, que es un país que en este momento pues está deprimido, pero está levantando su economía y que es un vecino potencial para el tema del comercio, de las importaciones, incluso no solo importaciones, sino exportaciones. Entonces eso nos da una gran esperanza de que sí podemos deslindarnos de un proceso extractivista y de economía de enclave a una nueva economía. Aquí hay un problema, y el problema es que después de que nos han acostumbrado a unos salarios que pues podrían ser muy competitivos a nivel nacional, cuando nosotros saltamos de esto a buscar nuevos procesos en la parte laboral, nos encontramos con que estos salarios no son iguales y por eso es precisamente la resistencia de los trabajadores que están en este momento a la minería a deslindarse de este proceso. Nadie va a querer soltar un salario atractivo por ir a ganarse un salario mínimo en el campo, y es ahí donde hay que apostar a la agroindustria como un elemento, no a la ganadería, a la agricultura. Eso pues sería obsoleto y sería pues retroceder en el tiempo, donde nosotros tenemos que volvernos competitivos a nivel nacional. Está otro paradigma que debemos derrotar, que es el segundo uso de la tierra. Ya con respecto a eso hay estudios con respecto al territorio arrasado por parte de la minería y cómo poder utilizar estas tierras dándoles una segunda oportunidad, porque ellas productivas, ni agrícola ni ganadera, en el sector de agricultura y ganadería van a poder ser utilizadas, pero sí se pueden utilizar como granjas acuícolas, con el tema de, bueno, cultivos hidropónicos, granjas porcinas,
granjas avícolas y otro tipo de cosas que no necesariamente tienen la necesidad del uso de la tierra fértil y de otros contextos. Entonces, sí tenemos el potencial para salir adelante, pero necesitamos políticas fuertes, serias y un impulso del gobierno nacional para poder salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Sol. Muy buenos días a todos y a todas. Mi aporte es coadyuvando lo dicho por los compañeros que anteriormente por parte de La Guajira intervinieron, en el sentido de que definitivamente en la problemática de La Guajira, el agua es punta de lanza y las multinacionales que les robaron el río Ranchería, y eso ha ocasionado una hecatombe cultural, económica, social, familiar, etcétera. Entonces, debiera, bajo mi punto de vista, que programarse, tenerse en cuenta en el tema de políticas públicas, fijar un plan, en el plan de gobierno, una reestructuración a las multinacionales, a las condiciones con las que se pactan, el ingreso a explotar el determinado mineral o recurso nuestro, en el sentido de que pueden crearse metodologías, técnicas en materia de agroindustria, para que primero sean los nacionales que exploten nuestros recursos, y segundo, que tengan en cuenta la transición y pues el tema del calentamiento global, que definitivamente no se pueden seguir sacrificando los ríos, las vertientes hídricas, porque ahí está la vida. Entonces, en esas políticas públicas, en la implementación de un nuevo método, debieran apropiarse de los riegos, ¿no? De las redes de riegos, para volver a darle vida a la tierra, porque la tierra tiene memoria, la Pachamama tiene memoria, y los ríos, si ellos, la tierra es tan noble que cuando se le deja quieta, el río tiene memoria. Entonces, sin importar, claro, eso lleva tiempo, pero valdría la pena implementar sistemas de riegos en el territorio de La Guajira, para que la tierra vuelva a reverdecer y se pueda volver a explotar pues cualquier cantidad de, por ejemplo, fruta exótica que se pudiera exportar. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Gracias, Sol, y gracias, Juan Carlos, y gracias, Paisulio, por los aportes. Recogiendo un poco lo que ustedes mencionaban, es importante, efectivamente, como Juan Carlos dice, no mirar desde el panorama de lo que no se puede, sino desde el panorama de lo que se puede. Entonces, por ejemplo, La Guajira es una región rica en turismo. O sea, La Guajira, cuando yo creo que si algo se puede sentir un guajiro orgulloso es de sus playas, es de el impulso que tienen, y es precisamente de esa propiedad cultural de lo que son. Sin embargo, por ejemplo, tener la posibilidad de impulsar este renglón económico tiene muchos retos. Tiene retos, por ejemplo, en materia de hacer más accesible, materia que, por ejemplo, parte del hecho de tener la posibilidad, incluso si vamos a fomentar el turismo, entonces tenemos que tener la posibilidad a través de políticas, a través de programas, de empezar a crear entonces rutas directas con los territorios, con los, digamos, con las otras ciudades, porque pues en materia vial, si usted quiere llegar a La Guajira desde Bucaramanga, siempre tiene que pasar por Bogotá. Obviamente eso tiene unos gastos, unos importes, que si usted lo mira en tema turístico, hace o no hace menos atractivo. Son ejemplos, son cosas pequeñas, ¿cierto? Temas como, ¿cuáles? Temas como seguridad, temas como publicidad, temas como tener la potencialidad de decir, claro, un turismo sostenible, porque eso es lo que siempre, digamos, la base de lo que partimos, porque no queremos nuevos modelos en los que terminemos deteriorando, digamos, en este caso, los océanos, pero es tener la posibilidad, de mirar, de avanzar en cómo creamos, cómo producimos,
¿Cómo hacemos nuevamente? Claro, en muchos factores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un desarrollo, estamos también hablando, digamos, un desarrollo a nivel productivo, un desarrollo a nivel económico, un desarrollo también a nivel social. Entonces es ver también desde cosas pequeñas que parecen no hacer mucho, énfasis en el hecho de, bueno, estamos acá, entonces, por ejemplo, ¿qué se está enseñando en los colegios? ¿Estamos o no preparando a los jóvenes, a los niños, para estas potencialidades, para estos nuevos modelos? Como les decía, hay colegios, por ejemplo, en los que, como ya se piensa en materia de generación de energías, fuentes no renovables, entonces se está mirando desde ya, o sea, estamos creando futuros científicos que tienen la posibilidad de ya ir pensando nuevas estrategias. Como mencionaron ustedes, evidentemente hay territorios en los que ya va a ser muy difícil recuperar renglones como la agricultura, renglones como la agricultura, porque ya la tierra es infértil, ya la tierra no tiene la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, hay otras que puede ser que sí. ¿Por qué? Les voy a explicar. Hay sectores donde la huella, por ejemplo, en materia ambiental del modelo no es tan alta como en otros. Entonces, hay municipios en los que hay convivencia aún del modelo extractivista y tienen potencialidades, por ejemplo, en otros sectores, pero está inexplorada. Por ejemplo, saben que se da, no sé, el cacao, pero nunca lo han hecho. O sea, nunca también se ha invertido en hacerlo. Cuando estuvimos en los diálogos, pongo el ejemplo nuevamente de Barranca, ellos decían que para, por ejemplo, muchos cacaoteros del sector, ellos decían que el cacao acá es una posibilidad de reconversión productiva, es una posibilidad de generar empleo, es una posibilidad de avanzar, pero que el problema es que no tenemos vías, el problema es que no hay cómo sacar ese cacao. Claro, cada región es distinta, por eso lo más importante en mi aspecto, y creo que por eso estas conversaciones son tan importantes, es que la descentralización de la discusión es esto, porque nunca una persona, vuelvo y lo repito, sentado en el centro del país pensando qué hacemos para La Guajira, va a poder tener la misma posibilidad de pensar como ustedes que pertenecen a La Guajira, ustedes que pertenecen a los Santanderes, ustedes que pertenecen al departamento del Cesar, ustedes que hacen parte de los distintos territorios donde está el modelo y que lo conocen. No sé si tuvieron ya para ir finalizando, este es como un mapita, incluso me dio un poco de alegría porque vi qué días en algunos de sus estados a los que, digamos, tengo agregados en WhatsApp o tenemos agregados en las redes sociales de la corporación y la Redal, que han subido como post de estas, digamos, de algunas de las lecturas, y realmente es muy significativo porque así también se transmite el conocimiento. Así también el conocimiento se puede dar a través de una clase como esta, se puede dar a través de un estudio, digamos, reglado, pero también se da a través de esto, a través de la información, de lo que tenemos a la mano, del voz a voz que hacemos. Y es porque este material en sí aborda otro tema a través de los cuales se hace transición, y es en cómo miramos cómo se está dando los patrones de consumo, es cómo cambiamos esa base productiva a través de mirar, bueno, cuáles son mis propios patrones de consumo. Estoy haciendo parte de esa vida de rápida obsolescencia, hago parte de ese consumismo desenfrenado, hago parte de ese modelo también que me ha hecho ser extremadamente dañino con el medio ambiente, o también estoy siendo consciente de que hago mi propia transición, porque también mi cuerpo, también mi lugar, mi espacio, incluso mi casa es mi territorio. Yo no sé si ustedes tienen plantas, pero, por ejemplo,
eso también constituye lo que somos, el hecho de si tiene la posibilidad de tener un jardín y usted representa, si usted ve también esa parte verde de su casa, ese también hace parte de lo que usted está construyendo en el lugar donde está, un territorio. Y es también mirar, bueno, cómo estoy haciendo, cómo estoy generando esos patrones de consumo, donde hago mi propia transición, donde cambio mi cultura para la transición. Entonces acá, por eso se habla, este documento se me olvida de quién es, ya ahorita les digo, pero trae como 3 aspectos importantes ya para cerrar. El primero es estrategias productivas regionales, que es coordinar, por ejemplo, la producción entre varios países del continente, de manera de poder compartir recursos materiales y energías, de poder compartir conocimientos, de poder tener la posibilidad de reindustrializarse a través de otros sectores, de mirar y adoptar modelos exitosos a través de generar empleo, a través de generar tecnología, a través de generar acceso a mercadería. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en la clase que tuvimos presencial con los compañeros del carbón, en La Guajira, los compañeros del puerto, ellos decían, el puerto tiene una potencialidad de abrirse. O sea, el puerto tiene la posibilidad de recibir y de llevar. O sea, pero necesitamos explorar esa posibilidad. Y esa posibilidad, ¿cómo se explora? Esa posibilidad también se explora a través de tener la oportunidad de enlazar con otros países, de enlazar, de abrirse a ese comercio. Creo que Juan Carlos lo comentó con Venezuela, que es mirar cómo compartimos esos eslabones que podemos volver a producir, en los que podemos avanzar, y cómo los hacemos productivos en materia de empleabilidad, en materia de tecnologías, en materia de mercadería. William, tienes la mano arriba. Bueno, con respecto a las intervenciones que han hecho, yo quería transmitir lo siguiente. Yo creo que la pregunta que hizo tiene que ver con la pregunta que se hizo en el foro. Es muy parecida. Es muy parecida. Entonces yo quisiera remitirme a la respuesta que di en ese foro, en que no pretendo o no quiero ser simplista, no quiero ser tan básico, pero pienso que después de la actividad extractivista estamos abocados en las regiones que es posible, o en las regiones en que la actividad ganadera y la actividad agrícola esencialmente fueron fundamentales y fueron primicia, fueron originales antes de la llegada de las multinacionales, el regreso a ellas. No comparto lo que dice el compañero, que es algo obsoleto regresar a la agricultura y a la ganadería. No puede haber agroindustria si no hay agricultura y ganadería. ¿Qué es la agroindustria? Es la agricultura y la ganadería desarrolladas con un nivel técnico, tecnológico alto para producir a nivel de industria, pero no puede haber agroindustria sin esas actividades básicas en los territorios que lo puedan hacer, porque si no estoy mal, una de las insignias de este gobierno es regresar a eso, a producir lo que nosotros consumimos, a producir nuestros propios alimentos. Recordemos que gran parte de nuestros alimentos son importados después de que nosotros mismos los producíamos. ¿Y por qué pasó esto? Porque los gobiernos anteriores fueron tan ávaros que no tuvieron en cuenta eso. Prefirieron el dinero de las regalías que traían teóricamente estas empresas a producir su propio alimento y a ganar dinero a partir de la producción de alimentos, tanto con la venta de esos alimentos a nivel local como exportados, perdón. Nunca vieron eso, prefirieron el dinero que traían estas transnacionales. Entonces, para mí es básico y elemental partir del principio de actividades como el turismo que citaron ahora, son actividades anexas en los territorios que lo permitan, que no puedan ser ni ganaderas y agrícolas. Pero acordémonos que este país está tan rico
la biodiversidad, que aquí se permiten prácticamente todas las actividades, pero que en los sitios en que se pueda dar, que sea, porque si no vamos a seguir nosotros en lo mismo, abocando a actividades que realmente las personas en sus distintas poblaciones no pueden desarrollar, por la sencilla razón de que les faltan las herramientas necesarias. Por ejemplo, con las nuevas energías, que es imperativo que tengan todas las personas, capacitación. Si no hay capacitación, no hay manera de afrontar este nuevo reto con las energías renovables. Sí, todos estamos llamados a la autogeneración, pero si no tenemos conocimiento de cómo hacerlo, prácticamente se vuelve imposible. Entonces yo quiero decir esto y hago mucho énfasis que todos debemos partir de lo básico, porque si no es así, nos ponemos a inventar cosas que nos van a quedar difíciles, establecernos metas que nos van a quedar difíciles. Entonces, cuando nosotros partimos de lo poco, terminamos en lo mucho. Entonces, ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ya casi por la hora. Bueno, dos cosas primero, antes de ya ir cerrando. Quería como dejarles esta página, es la página 14 de Cambiando la Base Productiva, el documento que tienen en la plataforma, que habla respecto de cómo estamos construyendo las posibilidades, que habla de pensar, de sentir, de hablar, de actuar y de coordinar, ¿sí? Les dejo como con esas 5 palabras, porque realmente es como el paso a paso, incluso personal, de cómo se lleva a cabo la transición y cómo estamos llamados a construir las propuestas también para la hoja de ruta, que ya lo vimos, a través de las mismas. Respecto de las vocaciones del territorio, específicamente, tanto para la intervención de Juan Carlos como la intervención de... se me fue. William, perdón. Tanto la intervención de Juan Carlos como la intervención de William. Específicamente, ese es el debate, o sea, escucharlos, es el debate que a nosotros nos hace sentir que lo que estamos haciendo vale la pena, y es porque realmente se piensan en el territorio. ¿Se puede, no se puede? ¿Hay posibilidades, no hay posibilidades? ¿Cuál es esa ruta marcada? Por ejemplo, ¿cuál es esa política marcada? ¿Volvemos al campo, no volvemos? ¿De qué forma volvemos? ¿De qué forma impulsamos? ¿De qué forma vamos a desarrollar, por ejemplo, los alimentos, vamos a producir los alimentos que consumimos? Vamos a propulsar no solo económico, sino también lo social dentro de esos territorios. Por último, yo sé que no les he podido enviar como los resúmenes de sus participaciones de los foros. Créanme que desde el equipo hago todo el esfuerzo para leer cada una de las participaciones. Usualmente quienes han tomado los cursos con la Real saben que desde mi parte intento contestar todos los foros, pero pues ustedes son un número demasiado alto para tener la posibilidad de contestarles. Por eso lo que estaba haciendo es hacerles los informes de resúmenes de los foros, donde abordo y trato de recoger las ideas comunes, las distintas perspectivas que se tienen respecto de la pregunta del foro planteada. Por eso quería pues tener la oportunidad de agradecerles ya para cerrar, porque esas propuestas no solo nutren el debate, sino también han sido la construcción desde lo que esperamos en especial el movimiento obrero logre presentar en todas estas discusiones. En específico, pues quería tener la invitación para todos de que desarrollen el módulo 7. Creo que en materia más ya de aplicabilidad, de política, de centrar la discusión que hemos dado a lo largo de estos meses, van a encontrar como muchos elementos, porque allí está, digamos, eso que, por ejemplo, William y Juan Carlos estaban hablando, es mirar cuál es la línea actual del gobierno. Por eso tienen allí los documentos del Ministerio de Minas, de la UCNE, tienen allí los documentos del Ministerio de Ambiente, donde está, si bien aún no hay como la presentación de la política pública, sí están los lineamientos a través de los cuales se han realizado los diagnósticos para la construcción de esa hoja de ruta, se han revisado los potenciales energéticos,
las formas en las que se puede llevar a cabo la transición o lo que el gobierno nacional se piensa. Entonces, o se ha pensado, falta que salga, falta que termine de legislarse, pero es importante ¿en qué sentido? En que evidentemente muchos de ustedes más adelante, quizás en algunos meses o dentro del término que pues a la medida en la que se vaya moviendo todo el panorama nacional, van a ser partícipes de esas discusiones. Los estudiantes que nos acompañan desde la Universidad Industrial de Santander también lo hicieron durante los diálogos nacionales, lo hicieron durante los primeros pasos de la construcción de hoja de ruta, lo hicieron durante la sistematización y van a necesitar pues todos estos elementos para que empiecen ya a decir, a tener una capacidad crítica de decir, este es el planteamiento del gobierno nacional, pero específicamente, por ejemplo, si usted lo pone en el Santander, si usted lo pone en la región Caribe, si usted lo pone en el Pacífico, es o no aplicable, o es aplicable, pero o se puede realizar de tal forma. Es esa posibilidad a través de la cual, pues, ustedes van a tener la bandera de construir. Por eso, pues, les invito ya para cerrar a que, en especial este módulo 7, lo disfruten. Realmente no es muy largo, sin embargo, lean con un ojo crítico, con un ojo participativo. Incluso les quería recomendar que si tienen la posibilidad a través de hacer las lecturas, tengan una libreta a la mano para que, por ejemplo, cuando aborden los minerales estratégicos desde el aspecto técnico, puedan pensarse sí, no, por qué, para cuándo, cómo. Desde el nivel de la reconversión productiva, desde que son ya los lineamientos de lo que el gobierno nacional ha pensado, es decir, sí, no, por qué, cómo, que es esa la discusión, pues, en lo que los compañeros estaban enriqueciendo el espacio. Y, bueno, ya invitarlos a la próxima clase, igual les vamos a estar enviando el link, confirmando fecha y hora. Y nada, ya poco, dentro de poco terminamos. Ya como tal, todo el curso está planteado para finalizar el 13 de mayo, si no estoy mal. Entonces sí les pido que vayan poniéndose al día. Van a tener algunos, evidentemente, mención de honor, cosa que nos llena pues de mucho orgullo. Hay gente que ha sido demasiado buena y comprometida con el curso. No sé, la verdad, hasta el momento no tengo información de si vamos a realizar o es confirmado si realizaremos o no espacio presencial. No lo tengo confirmado, pero igual quería pues que supieran que en todos los escenarios vamos a estar avisándoles y comunicando. Les agradezco mucho por habernos acompañado al equipo de la Redal, de la Universidad Industrial de Santander, de CIPAM y la corporación hoy, y pues desearles que tengan un feliz resto de día. Si trabajan, pues que puedan luego volver pronto a sus casas y tener un buen descanso. Muchas gracias, que estén muy bien a todos y todas. Gracias, Cata. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, gracias. Bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, una feliz semana. Muchas gracias, Catalina. Feliz fin de semana. Muy interesante el tema.